Cada uno tiene sus personajes favoritos de los Looney Tunes. Para mí ese es Daffy. Se me hace un personaje más empático que el conejo predilecto, ya que sufre más y se tiende a esforzar tanto de forma positiva como negativa, ya sea embaucando a otros personajes o demostrando su locura para salir ileso. Me encanta, pero su mejor faceta en mi opinión es la de Doc Dodgers, un capitán de una nave espacial que intenta salvar el universo con su cadete, todo esto en el siglo 24 y medio, siendo un segmento que inspiró un videojuego, uno que se ha vuelto muy raro de conseguir, y ese es Doc Dodgers estelarizado por Daffy Duck. Este juego pertenece al segmento de la generación creado de los Looney Tunes, ya que fueron encargados por Infogames. En esta ocasión fueron los encargados de distribuir el proyecto, mientras que su creación fue hecha por Paradigm Entertainment, el cual salió en el 2000 exclusivamente para el Nintendo 64, siendo la única forma en la que se puede conseguir físicamente. No existe ningún formato digital, ya que por cambios de disponibilidad de licencia de esta propiedad intelectual, es muy complicado que en un futuro este juego, en conjunto de los otros, se estrenen en un recopilatorio, o siquiera solos. Este juego tiene su inspiración en el universo de los Looney Tunes, sobre todo de Doc Dodgers o en Daffy Duck, pero especialmente se basa en el segmento del siglo 24 y medio. De ahí se toma la libertad para crear su propia historia y diferentes escenarios. Todo esto en un juego de plataformas en 3 dimensiones, donde buscaremos varios coleccionables, algo que es una condición en múltiples juegos. Bien jugado, Super Mario 64. Todo comienza con el pequeño conquistador Marvin el Marciano, el cual ha juntado a un séquito de aliados, muchos de los cuales son personajes del universo de los Looney Tunes, el cual ha construido un arma con la capacidad de destruir planetas, pero este solo quiere la aniquilación de uno solo, el cual ha frustrado todos sus planes de la conquista del universo, el planeta Tierra. Pero esta máquina falla, ya que sus ayudantes olvidaron una parte importante, algo que lo proviera de energía, lo cual es provista por átomos. Así que manda a los ineptos a conseguirlos a varios planetas. Mientras tanto, nuestro plumífero héroe va a una reunión con el profesor IQ, ya que lo está buscando para informarle que ha recibido un mensaje de los malévolos planes de Marvin, así que le pide encuentre los átomos antes que el marciano conquistador, llegando al mejor capitán para la tarea, ya que nadie conoce el universo mejor que él, por lo que nuestro calamitoso Pato y su mejor aliado, el cadete Porky, despegan para su odisea, y así salvar la Tierra. Bueno, si logran llegar a los planetas en una sola pieza. Este juego, al ser de plataformas en 3 dimensiones, tiene un concepto básico a su estilo. Nos moveremos en varias direcciones, brincaremos pudiendo realizar un salto doble, nadaremos para poder pasar en las diferentes secciones del planeta. Para defendernos, aunque en esta ocasión es una palabra que aseguro no ayuda de mucho, ya que los golpes que efectuemos solo los aturden, pero no los eliminan. Podremos efectuar patadas o pisarlos fuertemente al caer mientras brincamos, pero muchos de estos no provocan que sean eliminados, aunque podremos usar diferentes objetos que se encuentran en el escenario o en porciones de estos. El más útil son unas pistolas de láser que sí acaban con los enemigos, lanzar objetos, montar una nave espacial o usar un jetpack. Estos momentos modifican la jugabilidad y tienden a ser una gran referencia a su serie en la que está basada. Además, podemos caminar de puntitas para hacer el menor ruido posible. Esto nos permite pasar junto a enemigos que estén durmiendo, ayudándonos a escapar. Ya ves que nuestro pato no es muy eficiente en defenderse. Otra función divertida es la de utilizar un cohete que nos pondremos en la espalda y despegaremos para intentar llegar a alguna plataforma. El detalle con esto es que se maneja torpemente, cosa que sería algo lógico si lo hiciéramos en la vida real. Contaremos con un medidor de salud, el cual va disminuyendo conforme recibamos golpes, y al mismo tiempo nuestro pato hará caras de desesperación más exageradas conforme se vaya acercando al final. Pero para sanar nuestra salud podremos agarrar diferentes cristales que están regados en todo el nivel y al mismo tiempo se acumularán para que al llegar a 100 nos otorguen una vida. Si morimos, consumiremos una vida y reapareceremos al inicio de la sección del nivel.
Otra forma de conseguir vidas es encontrar a Lola Bunny, la cual nos dará un salvavidas, una forma muy curiosa de metáfora de obtenerlas. El objetivo es recolectar diferentes átomos en los planetas que sirven como niveles. En cada uno habrá 20 de estos coleccionables. Esto es cuando agarremos cierto número ocurrirá un evento que te permite seguir en nuestra travesía del nivel. Cuando entremos en una nueva fase nos indicará cuántos átomos hay en este, por lo que llega a ser muy ilustrativo el lugar en donde se localiza, pero depende de ti el encontrarlo. Muchos requerirán de llegar a ellos estando en diferentes tipos de plataformas, o tendrán obstáculos para dificultarnos el obtenerlos, mientras que otros tendremos diferentes tareas para hacernos con estos, como llegar en cierto tiempo, lograr cierta cantidad de puntos, entre otros. No es necesario tenerlos todos para seguir avanzando, pero sí para ver el mejor final, el cual es una pepita de oro de los Looney Tunes. Cada planeta podrá ser visitado nuevamente, para volver a explorarlo y conseguir lo que nos faltó, donde cada uno tendrá diferentes temáticas, algunos ya vistos como el planeta nevado o una ruinas, pero de ahí presentan algunos muy curiosos, como una ciudad gobernada por la mafia italoamericana o una porción del espacio, los cuales son escenarios de la caricatura. Muchos tendrán ciertos enemigos particulares, pero lo que más me atrajo fue la estructura de los niveles. Por ejemplo, en la ciudad tenemos que localizar algunos objetos y nos meteremos a un museo, mientras las trampas y obstáculos tienden a ser únicos en cada uno. Pero esto es solo una porción, ya que en el mismo mundo habrá alcantarillas, calles y demás, volviéndolo muy inmersivo y bastante grande. Además tenemos lo que para mí es una joya de esta serie, el momento en el que Daffy es convertido en un ser cuadrúpedo con una flor en el cuello. Para mí es uno de los mejores cortos de todos los tiempos, y en este juego hicieron una mención donde nos transformaremos en dicho ser y el poderlo utilizar, aunque sea por un momento se me hizo uno de los momentos más épicos del juego. Cuenta con una particularidad, el cual es contar con subtítulos en español para la versión americana, cosa que muy pocos pusieron en los juegos de Nintendo 64. Ya si no es tu elección, podrás escoger el idioma entre inglés o francés. Por desgracia y comparándolo con los juegos similares que salieron en el PlayStation, el audio no será traducido, pero siempre viene acompañado con una transcripción. Esto se da por lo reducido del espacio con el que contaban y lo costoso que logra ser contratar persona para hacer las voces en los diferentes idiomas, pero tiene algo que también es impresionante, y es que los actores que le dieron las voces en inglés a las caricaturas también la dieron a los del juego. Tal vez no sea la voz con la que estamos acostumbrados los hispanohablantes, pero el que consiguieran este pequeño detalle es un gran esfuerzo que se debe de valorar. Un problema que encontré fueron los enemigos, casi no podrás defenderte de ellos, además muchos serán personajes genéricos. Esto se puede entender ya que algunos se repiten, y es obvio que requieren de aparecer en varios lugares, pero en general en cada mundo son únicos. Pero también se me ocurre algo curioso con la ausencia de derrotarlos, y esto se da por la suerte que tiene Daffy. Si uno lo analiza en la serie, muchas veces le pasa todo lo malo a él, y creo fue lo que intentaron representar. También habrá diferentes personalidades de la serie, por ejemplo el Yeti, el cual nos sujetará y nos dará amor de forma ruda, o las avestruces verdes alienígenas, que han de tener su nombre, pero no lo recuerdo, los cuales tienen un comportamiento de centinelas. Los jefes son otro ejemplo de utilizar de una manera eficiente los personajes, ya que todos habrán salido de algún corto. Algunos no son muy recordados como el boxeador o el árabe, pero es curioso cómo encajan bien. Además tendrán patrones que tendremos que esquivar o hacerles daño en cierto momento. En este ámbito también es bueno, ya que les pasarán cosas graciosas como aparecer quemados después de una explosión. Además su barra de salud también será visible, ayudando a saber el momento en el que se pondrán más hostiles. El juego tiene muchas cosas positivas, desde tener cinemáticas que tal vez no sean muy detalladas, ya que usan el motor gráfico del juego, que no es lo más impresionante y a veces le da por desaparecer ciertas porciones, pero para la época era algo normal. Pero lo que más me gustó es lo fiel que logra ser al material original, ya que se siente como parte del universo de los Looney Tunes, siendo muy gracioso. De hecho, el caer en un barranco tendremos el mismo sentimiento de burla. Los comentarios que hace nuestro personaje cuando hace algo anima tu estado de humor, y sobre todo el platillo principal para mí, el ver a Daffy como un pasguato capitán estelar.
teniendo una magia casi única, y los coleccionistas lo saben. Esto se ve actualmente con su precio, que está aumentando. Esto también se da porque en su momento fue opacado por otros juegos, sumado que el Nintendo 64 no logró el éxito de otras compañías, pero nos trajo grandes joyas. Una de esas es Duck Dodgers, estelarizado por Daffy Duck. Espera, no te vayas. Si aún tienes ganas de seguir viendo contenido de videojuegos, te invito a que entres a los canales de la comunidad de la Abadía Retro, donde encontrarás mucha más información acerca de este tema, y a la cual pertenezco. Podrás entrar en una forma sencilla, solo buscando el canal de tu interés en la descripción. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!